¿Qué dice sus colegas? Aquí estamos otra vez de vuelta con otro tutorial de cómo pinchar con platos o con vinilos. Y hoy vamos a ver trucos que podemos realizar con los platos, ya sea backspin, hacer un loop con un vinilo, que eso hoy en día con las unidades de CD y con las controladoras, pues simplemente dándole a un botón ya no hace un loop, o con las mesas de mezcla, pues lo mismo, poniéndole el efecto y dándole un botón ya no hace un loop. Pero antiguamente, con el formato vinilo, pues hacer un loop, si no teníamos una mesa con efectos que no existían, hablo hace muchos años, pues no se podía hacer. Pero había un truquillo que hoy os voy a enseñar cómo se hace para hacer un loop con los platos, y también os voy a enseñar un truquillo para que el plato o para escuchar un disco al revés, para que lo que oigamos sea el disco andando al revés, para atrás. Vamos a pasar primero al invento o al artilugio para que veáis cómo se podía reproducir en la época un disco al revés. Había dos formas, una era de esta que os voy a enseñar, que es bastante complicada, y luego hay una segunda manera que os la voy a enseñar también, que es manual. Bien, aquí tenemos ya el artilugio, no sé si lo podéis apreciar, es un rollo de cinta americana. Le he abierto un agujero aquí para que entre en el pirindolo del plato, entra aquí en el centro más o menos, y luego por arriba le he abierto otro pirindolo que comunica arriba y abajo. Bastante simple. Esto lo pongo aquí. Es muy importante que esté lo más centrado posible, porque esto al rotar, si no está en el centro, va a empezar a hacer así, a moverse. Ahora lo vais a ver. No es, esto es bastante artesanal, pero ahora veréis que funciona. Y bueno, luego le he metido un lápiz de toda la vida, atravesando aquí el disco, y esto pues metido por aquí por el círculo. Y así quedaría. Encendemos el plato. Y segunda cosa que tenemos que hacer es la aguja. Como veis, le he dado la vuelta. ¿Veis? La aguja la metemos al revés, la apretamos y el contrapeso tiene que estar bastante para atrás para que la aguja al ponerla así se venga para arriba. Para lo que vamos a hacer es meter la aguja debajo del disco, porque normalmente la aguja va encima, entonces como el disco va para allá, el audio pues suena bien. Si ponemos la aguja por debajo, el disco va a sonar al revés. Esa es la teoría. Ahora vamos a probarlo. Entonces lo ponemos por aquí. ¿Veis? Que se queda, como está subido para arriba, pues pega arriba. Es muy importante que el contrapeso esté lo más atrás posible para que le haga presión y se pegue arriba el disco. Y ahora pues le damos al play. Y como veis, pues el disco pues se oye al revés. Y ahora vamos a ver cómo podríamos hacer que el disco andara al revés de forma manual. Vamos a desmontar el chiringuito. Vale, una vez que tenemos ya el disco andando, lo que tenemos que hacer, este truco se realiza o bien cuando el disco está solo, o ya si le queremos añadir dificultad, cuando ya lo tenemos mezclado con otro disco. O sin mezclar, porque como lo vamos a hacer manual, vamos a tener que llevar el ritmo con la mano. Entonces no pasa nada si no está mezclado, pero vamos, lo suyo es que esté mezclado. Vamos a hacerlo primero solo y luego mezclado con otro track. Entonces, importante, cuando esté sonando, lo que tenemos que hacer es apagar con el botón este, lo apagamos, el motor deja de hacer tracción y en ese momento ya podemos echar el disco para atrás. Con el ritmo tenemos que, más o menos mentalmente, sabemos el tempo que lleva el tema porque lo hemos estado escuchando y tenemos que intentar seguir el tempo con la mano. Eso es cuestión de práctica, pero se consigue. Vamos a hacerlo. Y como veis, pues bueno, es cuestión de pararlo en el momento adecuado y sin sobrepasarnos, darle un impulso para atrás y que empiece a llevar el mismo tiempo que llevábamos andando para adelante. Eso es con el disco solo. Ahora vamos a hacerlo, lo vamos a mezclar los dos y vamos a hacerlo con el otro andando. Vale, ya tenemos los dos mezclados.
vamos a subir los dos. Y vamos a hacerlo sobre la marcha. Tenemos que llevar el ritmo del plato que está a la izquierda, recordad. Y como veis, pues se puede hacer. Es cuestión de práctica, pero es un truco pues que queda muy bien, muy visual y bueno, y demuestra un poco pues la maña y la práctica que tenéis en los platos. Ahora os voy a enseñar otro truquillo. Y como ya hemos visto en otros tutoriales anteriores, los discos siempre tienen que ir acompasados. Tiene que ir el track 1 y el track 2, un bombo encima del otro. Pero ¿qué pasa si este, en vez de ponerlo encima, lo ponemos detrás, donde está la caja? Entonces hará pum, del primer bombo, pum, y este que está aquí, pum, 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 y va a hacer un bombo constante. En vez de hacer pum, 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 va a hacer pum, 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 y soltamos este aquí, pum, 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 pum. Vamos a hacerlo de forma manual para que lo veáis. Y luego vamos a rizar el rizo y lo tenemos que hacer con los dos discos andando sobre la marcha, y eso se hace haciendo un scratch. Bien, vamos allá. Recordad que cuando el plato de la izquierda suene el bombo, tenemos que soltar este detrás para que haga pum, 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 pum. Si no lo soltamos bien, luego lo corregimos con la mano. Como veis, está uno detrás del otro. Vamos a pasar al apartado de la mesa de mezclas para que lo veáis. Eso es lo que os acabo de explicar. Primer bombo y detrás el otro bombo. Subimos el canal, este está sonando, hacemos que suene el primer bombo, lo bajamos rápido y tenemos que subir este para que suene el bombo de este. Y la misma operación, lo bajamos, subimos aquel. Bajamos, subimos y hacemos pum, 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 pum. Como veis, pues luego podemos hacer combinaciones. En vez de que suene bombo, 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 podemos cambiar el palo y hacer charle, 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 charle. Y es tan fácil como dejar un golpe arriba y luego continuar con el de allí. Vamos a repetirlo para que lo entendáis visualmente, porque explicarlo es muy complicado. Luego pondré esto que acabo de hacer, lo voy a poner a cámara lenta para que veáis el movimiento que hago, porque así al hacerlo rápido no se llega a ver. Bien, y ahora hay que hacer esto, cuando están los dos discos mezclados acompasados, tenemos que hacer un scratch en uno de los dos, en el que se nos dé mejor. A mí me viene mejor hacerlo con la derecha, hacemos un scratch, tum, tum, y lo soltamos.
Y entonces al hacer un scratch lo que estamos haciendo es que el disco de la izquierda avance un bombo y al soltar este lo vamos a encajar detrás. Entonces van a empezar pom, 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 que es lo que acabamos de hacer. Que eso se le llamaba contrapalo. Haciendo un scratch rápido lo ponemos a contrapalo y luego esperamos a que vaya a acabar el compás y volvemos a hacer otro scratch rápido y lo volvemos a poner bien. Evidentemente ya no estarán acompasados porque al haber scratcheado y al haber movido los tiempos ya los compases están totalmente desorganizados. Pero bueno, para hacer el truco pues está muy guay. Luego si queremos podemos bajar el plato, ponerlo al principio y soltarlo a compás. Vamos a repetirlo. Bueno, este truco es un poco complicado, necesita practicar bastante, pero cuando ya lo pillas, pues sabes cuándo tienes que hacer el scratch y cuándo tienes que soltarlo. Si combináis este truco luego con los faders, de hacer pum, 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 es un truco muy visual y está muy guapo. Ahora vamos a ver cosas que podemos hacer con la mesa a la hora de hacer los cortes. También os digo que dependiendo de la mesa, los cortes salen mejor o salen peor. Yo en esta mesa, como es una mesa controladora, tiene un poco de latencia. Ese milisegundo lo notas y no es fluido a la hora de hacer los cortes. Sin embargo, con una Pioneer normal, si tú haces así, los cortes quedan súper limpios y súper bien. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo para que veáis la teoría y luego pues ya sabéis cómo hacerlo, lo podéis probar en casa. Una vez que tenemos los dos platos mezclados es cuando tenemos que pasar a hacer los cortes. ¿Cómo hacemos los cortes? Pues para empezar, si no sabéis, para practicar, lo que podéis hacer mejor es cuando este está sonando arriba, este que esté sonando y este, cuando este suena el bombo, ¡pum! Pues este metéis el ¡pum! 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 Hacéis pequeños cortes llevando el ritmo para ir practicando y así ver que lo metéis justo en el hi-hat. Y ya cuando tenéis pillado el ritmo del punch, 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 cuando ya lo tenéis que compaginarlo con la otra mano. A la vez que subís este lo bajáis. Y lo mismo. Pum, lo subís y este lo bajáis. Punch, punch, punch. Es este movimiento. Pero tenéis que llevar el ritmo y los platos tienen que estar mezclados. Si se os están yendo todo el rato, pues un coñazo porque tenéis que corregir y ya no podéis seguir con los cortes. Os aconsejo que para practicar esto pongáis los platos lo más lento posible, así os dará más tiempo para hacer los cortes. Cuando ya se os dé bien, le vais subiendo la velocidad y ya luego los podéis hacer todo lo rápido que queráis. Pero primero a poner los platos muy lentos y probad a hacer los cortes. Luego ya los podéis combinar, en vez de hacer punchi, 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 podéis hacer pum, chichum, 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 chichum. Otra cosita que podemos hacer a la hora de pinchar, truquitos que podemos hacer, cuando ya los tenemos mezclados, imaginaros que este está sonando, ya lo tenemos mezclado y lo vamos a meter, lo que vamos a hacer es bajar este canal, que suene este, ton, tocotón, tocotón, cotón, y al final, justo cuando va a terminar el compás, lo que vamos a hacer es parar el disco con el start stop. Lo mezclamos internamente con el QE. Cuando ya lo tenemos mezclado, lo que vamos a hacer es bajar el canal de la izquierda, el de la derecha lo subimos, hacemos
Tum, tucu, tum, tucu, tum, tum, y cuando va a terminar, le damos chau y subimos el canal de la izquierda. Otra variación es, lo metemos y en vez de pararlo, podemos hacer con la mano, echarlo para atrás. O hacer brrr. Eso ya al gusto, pero hay varias combinaciones. Y ahora, pues bueno, podemos hacer el corte y no pararlo. Y hacer varios cortes hasta que entremos con este plato. Otra cosa que podemos hacer cuando ya lo tenemos mezclado, pillamos el primer bombo y con aquel subido, con este subido, lo escuchamos y lo que vamos a hacer es subir el canal cuando ya tengamos preparado el bombo y hacer tucu tucu pum y soltarlo. Requiere práctica porque si no lo soltáis a tiempo, pues la vais a cagar. Y bueno, luego el backspin. Cuando ya lo tenéis mezclado y lo queréis quitar, os aconsejo que cuando vayáis a hacer el backspin no tenga el grave puesto, porque si no va a sonar con todos los graves y no queda bien. Lo suyo es que la palanca o el volumen esté mucho más bajo que aquel, porque el backspin va a sonar muy fuerte, entonces lo bajamos un poquito para que suene como por debajo. Para hacer efecto lo que vamos a hacer es, primero bajamos el volumen. Cuando ya lo tengamos por aquí, lo que vamos a hacer es, esta mano preparada en este canal, bajamos el canal, hacemos el backspin y subimos el canal. También es muy importante que esperéis a que vaya a hacer algún cambio el plato de la izquierda, que es el que tiene el grave, porque así a la hora de hacer backspin, cuando volvéis a meter el canal, este lo subís, no va a quedar tan mal, porque está haciendo el cambio tucu 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 tucu, pum, y lo metéis. Como ya os dije en otro tutorial, que los discos no tengan holgura y que encajen perfectamente en el pirindolo es muy importante, porque así nos vamos a ahorrar que nos salte y que nos joda la mezcla. Y esto es lo que hice. Metí un papelito que entraba por aquí por el agujero, entraba, lo atravesaba hasta aquí, aquí le pones un fiso y aquí otro. Lo pruebas, que se le ha quitado la holgura. ¿Veis? Este no tiene ninguna holgura. ¿Que se le ha quitado? Pues con uno tenéis suficiente. Que no, le ponéis otro. Que no, le ponéis otro. Así lo vais poniendo papelitos hasta que entre y se quede, pues como ese, totalmente pegado. Y bueno, otra cosita que podemos hacer con los discos, como he dicho al principio, es hacer loops. ¿Y cómo podemos hacer esto? Vale, yo tengo ya aquí preparado un par de discos, porque esto lleva su tiempo y tenéis que ir probando para ver si hace bien el loop o no lo hace, o si se lo salta o no se lo salta. Esto es lo que tenemos que hacer. Yo he cogido cinta de carretero, cortáis un trocito. Vale, el disco va andando así. Entonces llegará un momento en el que llegue al papelito y el papelito la va a echar atrás. Va a hacer ¡pum! Y va a caer atrás, va a andar otra vez y la va a echar atrás, y así todo el rato. A un lugar apartado, 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 a un lugar apartado. ¿Veis? Cuando llega el papelito, pues el papelito lo que hace es que la aguja choca con el papel y lo echa para atrás. Anda otra vez y lo echa para atrás. Anda otra vez y lo echa para atrás. Y así es como hacer el loop. Es muy difícil pillar el loop en el sitio específico donde queréis, pero bueno, con cuestión de práctica y poniendo millones de etiquetas, pues supongo que lo lograréis mejor. Ella de lo que sea, que sea, que sea, que sea, que sea, que sea. Ella no podría descansar de lo cansada que está. Ella 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 de lo cansada que está. Y así es como podéis hacer loops
con vinilo antiguo. Un proceso manual y bueno, está guapo, es algo curioso. Y nada, espero que os haya molado el vídeo de hoy. Os he enseñado bastantes truquitos. Creo que no me olvido ninguno. O si se me olvida alguno, pues os haré otro vídeo enseñando más truquillos que me acuerde. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, ponedme en los comentarios y os hago un vídeo específico de algo. Ya también os traeré otro tutorial sobre cómo hacer trucos ya con los CDJ y con los, digamos, con los formatos más actuales. Así que nada, espero que te haya molado, que le des mucho apoyo al vídeo, que le des muchos likes, que lo compartas, que lo vea todo el mundo y que aprendan un poco de la vieja tecnología y de cómo nos la apañábamos. Que nos vemos en el siguiente, sus colegas, y a pasarlo bien.